Bourbaki es el nombre con el que se conoce al famoso grupo de matemáticos creado en Francia en la década de los 30, que llegó a su punto más alto con la publicación de su obra Elementos de Matemática, que tenía como finalidad exponer rigurosa y sistemáticamente las nociones y herramientas más fundamentales para el desarrollo de toda la matemática. Los miembros fundadores eran mayormente matemáticos que provenían de la Escuela Normal Superior de París, aunque había algunas excepciones. La finalidad del grupo inicialmente era hacer un cambio en la enseñanza de las matemáticas de su época, puesto que ellos estaban frustrados por el atraso que había causado el primer conflicto mundial del siglo XX. Como todos ya sabemos, a inicios de ese siglo, los matemáticos alemanes y franceses dominaban las matemáticas en esos momentos, pero por los conflictos antes mencionados, la decadencia de las ciencias en esos territorios empezó a ser más notoria. El motivo más claro fue la alta tasa de mortalidad en la población, y evidentemente, dentro de esas estadísticas estaban miles de científicos franceses. Los problemas de la matemática francesa empezaban desde la falta de financiación que empezaron a ser más comunes entre académicos, sin olvidar que algunos se beneficiaban entre ellos para conservar sus plazas de investigadores, sin importar si hacían avances o no. Debido a esto, muchos jóvenes se dedicarían a hacer matemáticas por cuenta propia y aprovechar las pocas oportunidades de laborar como maestros. Hasta este punto es como indirectamente surge el proyecto Bourbaki, de la mano de Henri Cartan y André Weil, que en ese tiempo eran profesores de cálculo. Ellos usaban un libro escrito por Edouard Goursat para impartir sus clases. A pesar de ello, no sentían empatía por el estilo difuso y repetitivo del libro, por lo cual André Weil tuvo una idea para cambiar con ese malestar que tenían todos sus colegas profesores. El proyecto consistía en reunirse y arreglar definitivamente con todas sus exigencias y mejorar sus cursos. Y así es como su primera reunión se llevó a cabo en diciembre de 1934 en un café, considerado el lugar de nacimiento del grupo Bourbaki. Una de las primeras misiones del colectivo era hacer un tratado útil a todos los investigadores, profesores, físicos y técnicos, buscando suministrar a los lectores potenciales una colección de herramientas matemáticas tan robustas y tan universales como fuera posible. Durante el mes de julio de 1935 tuvieron su primer congreso fundacional, donde asistieron Henri Cartan, Claude Chevalier, Jean Delsart, Jean Dieudonné, André Weil, Solem Mandelbrot, René de Poiseuille y Charles Ehresmann. Sus objetivos empezaron a aumentar, incluso trataban de exponer de una manera abstracta y axiomática algunas nociones de álgebra, teoría de conjuntos y topología, además de autonombrarse por primera vez como Bourbaki. Ese nombre, según la leyenda, proviene desde la época estudiantil de los miembros fundadores, con una anécdota muy particular. En la Escuela Normal Superior, en una conferencia que iba a ser impartida por un profesor desconocido, en realidad era Rahul Yuson, disfrazado con una gran barba y con un acento extraño, explicó de manera muy rara un teorema de un tal Bourbaki que llamó mucha la atención en el público. El nombre de Bourbaki fue tomado de un general de origen griego llamado Charles Denis Satur Bourbaki, que participó en distintas batallas, sufriendo humillaciones por sus fracasos, y que su historia y su apellido serían los estandartes para los matemáticos antimilitaristas que estudiaban en ciertas escuelas francesas. El juego de Yuson fue solo al principio, ya que André Weil, cuando estaba en la Universidad de Aligarh, en la India, junto a su amigo Damodar Kosambi, escribieron un artículo donde le dieron el crédito a un matemático ruso llamado Bourbaki. Esa es la primera publicación del matemático imaginario, que con el tiempo cambiarían sus orígenes para crear un ambiente más surrealista al personaje. Evelyn de Poiseuille fue quien le dio el nombre de Nicolás, y su origen ya no sería ruso, sino que provenía de Moldavia, o sea, una tierra ficticia. La invención de Bourbaki, en vez de ser algo serio, se volvió en parte en un tipo de juego entre los mismos integrantes. Como ejemplo, están las falsas historias sobre el personaje. Una de esas bromas era la existencia de Betty Bourbaki, supuesta hija del matemático, que estaba a punto de casarse en 1939. Aunque hay muchas anécdotas que son mera ficción, en 1948 pasó algo inesperado. En un día normal, Henri Cartan se encontraba en su casa desayunando. En ese momento suena el teléfono. La esposa de Henri tomó la llamada y al cabo de unos segundos ella le dice: Bourbaki veut vous parler. Cartan agarra el teléfono y escucha una voz que responde. Mon nom est Bourbaki et je veux vous parler. Entonces Cartan contesta de forma burlona: Vous avez définitivement une grande barbe blanche, pas vous?
El sujeto en otra línea, indignado por la manera en que le contestó Cartan, responde enojado. Non, je n'ai pas de barbe et j'insiste pour vous rencontrer au plus vite. Cartan, sorprendido, pide a quien está tras el teléfono reunirse para aclarar todas las dudas. Y en el lugar acordado, Henri Cartan se encontraba esperando la llegada del sujeto del teléfono. En eso, un hombre de porte distinguido se acerca y muestra un pasaporte con el nombre de Nicolaides Bourbaki, explicando que era un diplomático de la embajada de Grecia en París y argumentando que su llamada hacia Cartan había sido ya que estaba desconcertado porque un grupo de matemáticos tomó el nombre de Bourbaki para publicar libros y buscaba una explicación de lo sucedido. Cartan, algo preocupado, hace lo posible para contactar a los integrantes del grupo para hablarles sobre la situación. Así fue como tomaron la decisión de convertir al señor Bourbaki en miembro honorario del grupo. Con el pasar del tiempo, los bourbakistas empezaban a dejar sus ideas iniciales para intentar con otras más ambiciosas, tratando de construir una base suficientemente amplia y sólida para sustentar lo esencial de las matemáticas modernas. Y uno de los encargados de comandar la iniciativa fue Jean Dieudonné, que elaboró un tratado de forma clara, precisa y sistemática en los teoremas y resultados básicos para todas las teorías existentes en matemática pura y evitar incluir la matemática aplicada. Todo eso se organizaba en los congresos que hacían, donde discutían los últimos detalles para la redacción de sus libros. Por ejemplo, el Le Monde de Mathématiques se iba a llamar Tratado de Análisis, pero al ver que el libro tenía buena proyección por parte de los matemáticos, quisieron darle un nombre más llamativo, y fue como llegaron a nombrarlo de esa manera, haciendo una analogía con la obra de Euclides, Elementos, y el motivo principal del grupo Bourbaki era repensar de nuevo la matemática, dejando atrás los clichés antiguos y encontrar una nueva organización de las mismas, basadas en un punto de vista innovador. Por eso su obra se llama Elementos de Matemática, sin S, para indicar que está enfocada a la matemática, viéndola como un todo. Los integrantes del grupo eran conscientes de la importancia de la tarea que habían emprendido, pero también tenían una confianza absoluta en sus posibilidades. En palabras de Claude Chevalier, yo sentía que estábamos sacando al mundo de las matemáticas de la oscuridad, y esa sensación iba acompañada de la absoluta certeza de que éramos superiores a otros colegas, que nuestro trabajo tenía un nivel mayor que el del resto de los matemáticos de nuestro tiempo. Por eso, una de sus reglas para mantener un espíritu innovador fue fijar una edad límite para pertenecer en el grupo, 50 años. Aún así, muchos miembros dejaron el grupo no por el tema de la edad, sino por otras cuestiones. Un claro ejemplo es el caso particular de René de Pousser, al tener un problema de faldas junto a André Weil. Por tales circunstancias, los miembros del grupo tenían que establecer reglas definidas y buscar nuevas formas de reclutar a candidatos para seguir adelante con el proyecto Bourbaki. Frecuentemente, se invitaba a asistir a los congresos del grupo a una o dos personas ajenas a ellos, pero manteniendo la idea de encontrar a matemáticos con potencial, siempre y cuando lograran superar una prueba. Para que te des una idea, estas son las palabras de Armand Borel, miembro del grupo durante 25 años, y así narra su primer congreso en 1949. Una sesión típica podría consistir en la lectura del borrador de algún capítulo de un libro o de un informe preliminar sobre un tema para su posible inclusión. Se leía en voz alta, línea a línea, por uno de los miembros del grupo. Cualquier otro podía interrumpir en todo momento para comentar, preguntar o criticar. A menudo la reunión se convertía en un intercambio caótico de gritos. En particular, Dieudonné, con su voz estentórea y sus opiniones tajantes, contribuía no poco a elevar el volumen de decibelios de la conversación. En 1948, el grupo organizó de manera sistemática sus reuniones, dividiéndolas entre el seminario Bourbaki con 3 reuniones al año, con el propósito de discutir y exponer los desarrollos recientes en las distintas áreas de las matemáticas. Asimismo, el secretismo de los miembros era una característica que se reforzó con el tiempo, puesto que la magnitud de la influencia e importancia de Bourbaki se hacía cada vez más notable, así que su comportamiento se asimilaba a una sociedad secreta, salida de una película de ficción.